En el funeral de Eleanor, mi hija, Charlotte, me llevó aparte, no para consolarme, sino para recordarme fríamente que vendiera la casa. La misma casa en la que Eleanor y yo construimos nuestras vidas, ahora solo números para ella. Solo la miré a los ojos. Pensó que me tenía acorralada, pero el juego apenas comenzaba. Sigue mi historia para ver hasta dónde pueden llegar el amor de un padre y la avaricia de una hija. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El silencio en la casa se había convertido en una presencia física, pesada y sofocante. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento contra las ventanas, parecía amplificar la ausencia de Eleanor. Habían pasado 3 meses desde su fallecimiento, y cada día parecía una copia descolorida del anterior, lleno de fantasmas y ecos. Su sillón favorito permanecía intacto, con un chal sobre el respaldo como si acabara de alejarse un momento. Sus guantes de jardinería estaban junto a la puerta trasera, aún espolvoreados con la tierra de las rosas que adoraba. Vivía solo, viudo a los 77 años, a la deriva en un mar de recuerdos que ofrecían poco consuelo y mucho dolor. La vibrante vida que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, risa a risa, se había marchitado en una existencia solitaria. Entonces sonó el teléfono, un sonido discordante en la casa silenciosa. Era Charlotte, mi única hija. Su voz, al hablar, era inusualmente suave, casi vacilante, con una disculpa inesperada. «Papá», empezó, con un tono que era una cuidadosa mezcla de ternura y remordimiento. «He estado pensando en todo. Sé que las cosas han sido difíciles. Quiero arreglarlo. Tengo algo para ti». Sentí un nudo en el estómago. Charlotte rara vez ofrecía algo sin segundas intenciones, y su repentino arrepentimiento fue una señal de alerta que no podía ignorar, sobre todo después de nuestras últimas conversaciones tensas. Fiel a su palabra, Charlotte llegó la tarde siguiente. Traía un ramo de rosas amarillas, las favoritas de Eleanor, con los pétalos aún húmedos. Verlas me revolvió el pecho, un recuerdo agridulce de las delicadas manos de Eleanor cuidando su jardín. Charlotte, por lo general tan reservada, me sorprendió aún más al abrazarme sinceramente, algo que se había vuelto inusual entre nosotras desde la enfermedad de Eleanor. Su abrazo fue cálido, aunque un poco rígido, y por un instante fugaz, me permití albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, realmente estuviera intentando reconciliarse. Nos sentamos en la sala. Las rosas amarillas iluminaban la mesa de centro con un toque de sol. Charlotte jugueteó con su bolso antes de sacar un sobre grueso color crema. Me lo entregó con un brillo inusual en los ojos. «Ábrelo, papá», me instó, con una extraña emoción en la voz. Me temblaron ligeramente los dedos al abrir el contenido. Dentro había 2 billetes de avión de primera clase, debajo de elegantes cupones para el Royal Hawaiian. Se me cortó la respiración. Honolulu, el Royal Hawaiian. Eleanor y yo habíamos soñado con Hawái para nuestro 50º aniversario de bodas, un sueño trágicamente truncado por su enfermedad. Su rostro, radiante mientras describía el Palacio Rosa y la calidez del sol del Pacífico, apareció ante mis ojos. Mis manos, que aún sostenían los billetes, empezaron a temblar sin control. Era nuestro sueño, un sueño que había guardado junto con todos los demás recuerdos preciosos que nunca volvería a compartir con ella. «Es para ti», dijo Charlotte, con una voz más suave que nunca. «Para tu aniversario. Sé que no es lo mismo sin mamá, pero pensé que sería una forma de honrar su memoria, hacer algo que siempre quiso». La miré, con la mente dando vueltas. Ese gesto repentino y extravagante era tan impropio de mi pragmática y a menudo egoísta hija. «Charlotte», logré decir con voz ronca, «esto es... no entiendo. ¿Por qué ahora?» La pregunta flotaba en el aire, cargada de acusaciones tácitas. No pude evitar recordar su incansable campaña apenas unas semanas antes, justo después del funeral de Eleanor, para convencerme de que vendiera la casa. «Papá», había dicho con un tono desprovisto de compasión, «es una casa de $800,000. Vives sola. Es demasiado para ti. Piensa en el mantenimiento, los impuestos». Sus palabras de aquella conversación, brutales y carentes de calidez, resonaron en mi mente. «Tienes 7 años, papá.
¿Qué pasa si te caes por esas escaleras? ¿Quién te va a encontrar? No es seguro. Tienes que ser práctico. Práctico. Esa era la palabra favorita de Charlotte, un escudo que usaba para justificar sus decisiones más calculadoras. Me había presionado mucho para mudarme a una residencia de ancianos, para liquidar bienes, para asegurarme de que todo estuviera en orden. El mensaje subyacente era claro. Mi presencia continua en esta casa era un inconveniente, un retraso para cualquier plan que pudiera tener para mi patrimonio. La voz de Eleanor, una suave advertencia de años pasados, resurgió. Lo calcula todo, Arthur, incluso el amor. Ten cuidado con ella. Mi bella y perspicaz Eleanor, que había visto a través de la gente con una claridad asombrosa, siempre había desconfiado de la ambición de Charlotte. Había visto cómo Charlotte sopesaba cada interacción, cada regalo, cada palabra, en un libro de cuentas invisible de ganancias futuras. ¿Era este viaje, entonces, una entrada más en ese libro de cuentas? ¿Un gran gesto para ablandarme, para hacerme dócil a cualquier plan que estuviera tramando? Me senté allí, con los billetes en la mano para un paraíso con el que Eleanor y yo solo habíamos soñado, luchando contra una oleada de cinismo. ¿Estaba siendo paranoica? ¿Era posible que Charlotte, a su manera, intentara de verdad conectar, ofrecer consuelo? Quizás el dolor también la había suavizado. Quizás el dolor de perder a su madre había cambiado sus prioridades, haciéndole comprender el valor de la familia, de los sueños compartidos. Quizás a veces, susurré para mí misma, mirando la vibrante imagen de una playa hawaiana en el folleto, unas vacaciones hawaianas eran solo unas vacaciones hawaianas. La lógica de mis propios pensamientos se enfrentaba a mi instinto. Mi corazón anhelaba el viaje, la oportunidad de estar en una playa hawaiana y sentir la presencia de Eleanor en la cálida brisa para completar un sueño que habíamos compartido. Se sentía como una última peregrinación agridulce. Pero mi mente, cautelosa y curtida por años de manipulación de Charlotte, me gritaba cautela. Al final, fue la voz imaginaria de Eleanor la que me convenció. Ella no habría querido que perdiera un momento pensando en sospechas. Habría querido que viviera, experimentara, encontrara alegría incluso en su ausencia. Habría sonreído, con las comisuras de los ojos arrugándose, y habría dicho, «Ve, Arthur, ve por los dos». Así que tomé mi decisión. Iría. No solo por mí, sino por Eleanor. Y si había una intención oculta tras la repentina generosidad de Charlotte, la descubriría. Pero por ahora, el sueño de Hawái, por muy agridulce que fuera, me llamaba. La semana previa al viaje fue un torbellino de placer inesperado. Me sumergí en la investigación de Hawái con un entusiasmo que no había sentido desde que Eleanor vivía. En Internet, devoré artículos y vi videos de aguas turquesas, palmeras ondulantes y los espectaculares acantilados de la costa de Napali. Los folletos que Charlotte había incluido con las entradas estaban esparcidos por mi mesa de centro. Cada página era una vibrante invitación al paraíso. El Royal Hawaiian, con su icónica fachada rosa, parecía llamarme directamente. Me encontré sonriendo más, tarareando viejas canciones e incluso hablando con la foto de Eleanor, compartiendo detalles de las islas con ella como si todavía estuviera sentada a mi lado. La sospecha inicial, la persistente duda sobre los motivos de Charlotte, comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de anticipación. Tal vez, solo tal vez, esto era simplemente un gesto amable, una rama de olivo de una hija que finalmente lloraba a su madre y reconectaba con su padre. Una tarde, la señora Henderson, mi vecina de al lado, me trajo un plato de sus famosas galletas de avena con pasas. Sus visitas siempre eran un consuelo, una presencia amable en medio de la tranquilidad. Se sentó frente a mí, con los ojos brillando de genuina calidez. «Ay, Arthur, me emocioné tanto al saber de tu viaje a Hawái», exclamó con un suave murmullo. Charlotte me lo contó. ¡Qué maravilla! A Eleanor le habría encantado. Hizo una pausa, removiendo el té. Siempre fue una chica muy atenta, Charlotte. Así que, enfocado incluso de pequeña, sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Una auténtica emprendedora. Su tono era de aprobación, pero había un cambio sutil, casi imperceptible, un ligero énfasis en «concentrada», que resonaba con las advertencias previas de Eleanor
sobre la naturaleza calculadora de Charlotte. Fue un pensamiento fugaz, rápidamente desvanecido por la emoción de Honolulu, pero dejó una leve huella, como un sueño medio olvidado. A pesar de mi creciente entusiasmo, mi lado práctico, perfeccionado durante años como contable, me aseguró de tomar todas las precauciones necesarias. Organicé que mi correo se guardara en la oficina de correos, programé temporizadores para varias lámparas para dar la impresión de que estaban ocupadas y notifiqué a mi banco sobre mis planes de viaje. Incluso le dejé una llave de repuesto a la señora Henderson, por si acaso. Mi hogar, este santuario que Eleanor y yo habíamos construido, estaría a salvo mientras yo estuviera fuera. El día antes de mi partida, Charlotte me llamó. Su voz, normalmente tan cortante y asertiva, tenía un extraño trasfondo de urgencia. «Papá», dijo, «David te recogerá mañana a las 10 en punto. No llegues tarde. El tráfico hacia el aeropuerto puede ser impredecible. 10 en punto». La frase se me quedó grabada. Siempre había tenido la mente de un contable. Precisión, puntualidad, cifras exactas. Charlotte siempre había heredado esa cualidad, una meticulosa atención al detalle que le era muy útil en sus propios negocios. Sin embargo, había algo en la rigidez del tiempo, en el ligero tono cortante de su voz, que parecía menos una planificación meticulosa y más un horario estricto del que no se podía desviar. Era una leve nota discordante en los preparativos, por lo demás, alegres. A la mañana siguiente, exactamente a las 10 am, el elegante acor negro de David llegó a mi entrada. David, el esposo de Charlotte, era un hombre de pocas palabras, generalmente eclipsado por la personalidad más dominante de Charlotte. Hoy, sin embargo, parecía particularmente rígido, con los hombros encorvados. Evitó mi mirada cuando salí, y sus ojos se dirigieron de inmediato a mi única maleta, pulcramente preparada, en el porche. La metió en el maletero con un gruñido forzado, sin apenas darse cuenta de mi presencia. Charlotte salió del asiento del copiloto con una sonrisa radiante, una sonrisa que parecía demasiado amplia, demasiado brillante, como una máscara. Su alegría era tan forzada que rozaba la locura. «Papá, ¿listo para irnos?», me preguntó con voz alegre, rodeándome los hombros con el brazo en un gesto que parecía más de pretensión que de cariño. Sentía la tensión que irradiaba, un marcado contraste con su actitud excesivamente alegre. Mientras conducíamos, el silencio en el coche era denso, interrumpido solo por el zumbido del motor y las ocasionales carcajadas forzadas de Charlotte. David apretaba el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. No dejaba de mirar el retrovisor. Sus ojos se dirigían a mí una fracción de segundo antes de volver a la carretera. No era la mirada habitual de un conductor que vigila a un pasajero. Era furtiva, casi cautelosa. De repente, el teléfono de Charlotte vibró. Lo sacó del bolso, recorriendo la pantalla con la mirada. Se inclinó hacia adelante y le susurró algo rápidamente a David, quien solo gruñó. Cuando se volvió hacia mí, sus sonrisas artificiales regresaron, más deslumbrantes y menos convincentes que antes. «¿Todo bien?», pregunté, mi voz atravesando la atmósfera tensa. La pregunta era casual, pero mis sentidos estaban alerta. Charlotte dio un pequeño respingo. «Perfecto, papá. Todo perfecto», respondió, un poco rápido, con la voz un poco aguda. Luego se lanzó a un monólogo sin aliento sobre lo emocionada que debía estar por el viaje, desviando cualquier otra pregunta. El aeropuerto estaba repleto de actividad, un hervidero que solo parecía intensificar la peculiar tensión de Charlotte y David. Charlotte se encargó del proceso de facturación, hablando rápidamente con el agente, mientras que David parecía desaparecer y reaparecer a intervalos irregulares. Cada regreso lo hacía parecer más agitado, pasándose la mano repetidamente por su ralo cabello. Parecía un hombre al borde del colapso. En el control de seguridad, la situación se agravó aún más. David forcejeó con su cinturón. Se le cayó la cartera. Sus movimientos eran torpes. El sudor le perlaba la frente mientras el agente de la TSA le hacía preguntas rutinarias sobre su equipaje de mano. Su mirada se movía nerviosamente entre el agente y Charlotte, quien se había posicionado estratégicamente entre nosotros, impidiéndome verlo e imposibilitando cualquier conversación informal. Era un escudo humano, desviando con destreza mis intentos de entablar una conversación informal con cualquiera de los dos. «Parece que están bastante nerviosos por este viaje»,
Observé con voz cautelosamente neutral y la mirada fija en Charlotte. Soltó una risa aguda y forzada que me rechinó los oídos. ¿Nervioso? No, papá, para nada. Solo emocionado. Queremos asegurarnos de que lo pasen de maravilla. Pero sus palabras sonaban huecas. Mis años de auditoría de registros financieros, de detección de anomalías e inconsistencias, me gritaban. Todo mi instinto, toda mi corazonada que me había sido útil en los negocios y en la vida, me lo confirmaban. Algo iba profundamente mal. No era emoción, era miedo. El vuelo a Honolulu, un viaje que alguna vez soñé compartir con Eleanor, comenzó con una desviación inmediata e inquietante de la norma. Al acomodarnos en la lujosa cabina de primera clase, Charlotte, con una insistencia poco natural, le indicó a David que se sentara entre nosotros. «Prefiero el pasillo, papá», dijo con voz alegre, con una sonrisa demasiado brillante. «Y a David le gusta estirar las piernas, a ti no, cariño». David se limitó a gruñir, con la mirada fija al frente, evitando la mía. Era extraño. Charlotte solía preferir la ventanilla, disfrutando de las vistas panorámicas, pero su exigencia, por peculiar que fuera, le aseguró a David un asiento central, un amortiguador entre nosotros. Durante el despegue, mientras los potentes motores rugían y el avión avanzaba a toda velocidad, vi a Charlotte agarrada al reposabrazos, con los nudillos completamente blancos. No solía ser propensa a la ansiedad por volar. De hecho, a menudo encontraba el ascenso emocionante. Sin embargo, allí estaba, con la mandíbula apretada y una fina capa de sudor en la frente. David, a su lado, estaba igual de tenso, con el cuerpo rígido. Cuando la azafata nos ofreció champán, un lujo habitual en primera clase, David se negó rotundamente. Charlotte, sorprendentemente, también rechazó el alcohol, alegando un repentino dolor de cabeza. Ambas eran inusuales. Charlotte disfrutaba de una buena copa de espumoso, y David rara vez dejaba pasar una bebida gratis. Las pequeñas anomalías comenzaban a acumularse, formando un patrón inquietante. Unas 2 horas después del vuelo, con las luces de la cabina atenuadas y la mayoría de los pasajeros dormitando, su comportamiento se tornó innegablemente sospechoso. David, quien decía necesitar estirar las piernas, empezó a ir con frecuencia al baño y a la cocina. Cada vez llevaba su desgastada bandolera de cuero, cruzada sobre el pecho con un aire casi protector. Desaparecía durante varios minutos y luego regresaba, recorriendo la cabina con la mirada, siempre fija en Charlotte, quien le hacía un pequeño gesto de asentimiento casi imperceptible. Mientras tanto, Charlotte revisaba disimuladamente su teléfono, deslizando rápidamente el dedo. Cada vez que me movía, apagaba la pantalla rápidamente, ocultándola de mi vista. Decidí fingir que dormía, apoyando la cabeza contra la ventana fría, con los ojos ligeramente cerrados. Pero a través del sutil reflejo en el cristal, pude observarlos. Charlotte le dio un codazo a David, quien finalmente se había acomodado en su asiento. Empezaron a susurrar, sus voces bajas y urgentes, mezclándose con el suave zumbido del avión. Mi oído, aunque no tan agudo como antes, seguía siendo lo suficientemente agudo como para captar fragmentos de su conversación en voz baja. 13 días, murmuró Charlotte con voz tensa. Exactamente. Si lleva más tiempo, parece sospechoso. David asintió, pálido en la penumbra. Todo lo necesario está en el equipaje. Un miedo frío empezó a recorrer mi columna. 13 días. Equipaje necesario. ¿De qué estaban hablando? Entonces Charlotte volvió a hablar, con una voz escalofriantemente desprovista de emoción. Su edad juega a nuestro favor. 77 años. Viudo recientemente. Sufre infartos constantemente. El mundo se inclinó. Episodios cardíacos. Las palabras resonaron en mi mente. Un repiqueteo aterrador. No hablaban de una enfermedad. Hablaban de mi muerte. La comprensión me golpeó como un puñetazo, robándome el aire de los pulmones. Las palabras de mi bella Eleanor. Ella lo calcula todo, Arthur, incluso el amor. Resonaron con un nuevo y aterrador significado. Todo este viaje, las rosas amarillas, el gesto solemne, las sonrisas forzadas, todo era un montaje macabro. Me obligué a permanecer inmóvil, respirando superficial y uniformemente,
en un intento desesperado por aparentar sueño. Cada fibra de mi ser me gritaba que los confrontara, pero un instinto más profundo y primario me instaba a ser precavido. Necesitaba más. Necesitaba conocer el alcance de su monstruoso plan. «El momento tiene que ser perfecto», continuó Charlotte, con la voz siseante. «Anoche, la cena de despedida, que sea especial, memorable para los testigos». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un frenético latido de terror. Una cena de despedida. Para mi despedida. Presenciada. Para asegurar que pareciera natural. Las piezas de su depravado rompecabezas encajaban con una claridad enfermiza. «Ahora confía plenamente en nosotros», susurró Charlotte, con un tono triunfal, casi de regodeo. «La reconciliación. Este viaje. Cree que por fin nos comportamos como una familia de verdad». Sus palabras fueron una nueva puñalada, más profunda que cualquier dolor físico. La traición fue absoluta, una herida abierta en la confianza que había comenzado a reconstruir lenta y vacilantemente. Mi propia hija, la misma sangre de Eleanor, estaba planeando mi muerte. David, sin embargo, parecía menos seguro. «¿Y si hay una investigación?», murmuró, con la voz cargada de miedo. Incluso con su edad, Charlotte lo interrumpió con un tono cortante e impaciente. «Causas naturales. Hombre de 77 años, viudo reciente. Estrés del viaje. Firmarán el certificado de defunción sin dudarlo. Lo hemos pensado todo». Parecía tan segura, tan completamente convencida de su propia inteligencia. Mientras yacía allí, con el cuerpo rígido y la mente acelerada, se formó una conclusión aterradora. El bolso de mensajero de David, su constante y protectora forma de llevarlo, sus viajes secretos, el equipaje necesario que había mencionado. No era solo un bolso para efectos personales. Contenía los medios, el instrumento, de mi asesinato. Este sueño hawaiano, símbolo del deseo incumplido de Eleanor, era solo el escenario para mi muerte orquestada. Era un peón, un obstáculo incómodo, en el juego frío y calculado de mi hija. El viaje no era una reconciliación. Era una trampa elaborada y mortal, y yo caminaba, o mejor dicho, volaba, directo hacia él. Los 13 días en Hawái transcurrieron como una actuación cuidadosamente coreografiada. Charlotte y David, con una constancia desconcertante, interpretaron los papeles de hija devota y yerno cariñoso. Sonreían, reían, se aseguraban de que siempre tuviera la mejor vista, la bebida más fría y la silla más cómoda. Me pasearon por la playa de Waikiki, me llevaron a luaus e incluso escucharon con fingido interés mientras les contaba historias de Eleanor. Para cualquier observador casual, éramos la imagen de una familia amorosa disfrutando de unas vacaciones de ensueño. Pero yo no era un observador casual. Estaba bajo vigilancia, tanto de ellos como, paradójicamente, por ellos. Cada momento de alegría forzada, cada sugerencia demasiado entusiasta, cada mirada fugaz entre ellos, lo catalogaba. Mi mente, aguda a pesar de mi edad, operaba como un auditor meticuloso, registrando inconsistencias y archivando observaciones. Comí las comidas que me ofrecían, saboreé sus bebidas preparadas e interpreté el papel del anciano ligeramente frágil y agradecido. Todo, mientras mis alarmas internas sonaban sin cesar. El entusiasmo forzado de Charlotte nunca flaqueó, prueba de su férrea determinación. Insistía en reservar excursiones específicas, a menudo alejándonos sutilmente de lugares con más gente o menos testigos. Ella dictaba la distribución de nuestras habitaciones, asegurándose de que nuestra suite tuviera una puerta comunicante que mantenía sin llave, alegando comodidad, pero yo sabía que era por control. Nuestros horarios diarios eran monitoreados con precisión militar. Cada desayuno, cada baño, cada excursión, cronometrada y registrada, casi como si se apegara a un itinerario preestablecido. A medida que se acercaba la fecha de partida, David, normalmente el más tranquilo de los dos, se agitaba cada vez más. Su máscara de preocupación cortés empezó a desvanecerse. Perdió el apetito, picoteando la comida durante la cena, y noté que sus ojeras se intensificaban cada mañana, delatando noches de insomnio. Daba largos paseos solitarios por la playa, siempre, sin excepción, con su gastada bandolera de cuero cruzada al pecho,
cuyo contenido seguía siendo un misterio escalofriante para mí. Lo observaba desde mi balcón, observando en silencio su creciente ansiedad. Era evidente que sentía la presión de su terrible fecha límite. En la última noche, con el atardecer hawaiano tiñendo el cielo de intensos tonos, decidí arriesgarme. Era mi rutina habitual ir a por hielo sobre las 21 seos, una costumbre que ellos conocían bien. Al salir de nuestra suite, aminoré el paso deliberadamente, fingiendo un ligero tropiezo, algo que Charlotte había comentado a menudo con empalagosa preocupación. En lugar de dirigirme directamente a la máquina de hielo, me desvié ligeramente, siguiendo el suave murmullo de voces que llegaba desde la piscina. Ocultos parcialmente por un grupo de vibrantes hibiscos y la sombra de imponentes palmeras, los vi. Charlotte y David estaban sentados junto a la piscina, de espaldas a mí, sus voces bajas, pero claras en el aire sereno de la tarde. «Mañana por la noche en la cena», dijo Charlotte, con una voz monótona y escalofriante, completamente desprovista del cariño forzado que solía reservarme. «El restaurante de despedida tiene vistas al puerto. Un ambiente perfecto, muchos testigos. Se me heló la sangre. Mañana por la noche. Cena. La despedida. Estaba sucediendo». David, con la voz apenas un susurro, respondió: «He probado la dosis. 3 veces. Actúa rápido. Imita a la perfección un paro cardíaco». Mi pecho se apretó, como si fuera una prensa que me oprimía los pulmones. De acción rápida. Imita un paro cardíaco. Las palabras confirmaron mis peores temores. No se trataba de una trama enrevesada para obtener una herencia. Era un asesinato descarado. Charlotte se acercó más, bajando la voz, pero sus palabras me llegaron, nítidas y claras. «Piénsalo, David. El dinero del seguro, más la venta de la casa, más sus ahorros. Estamos hablando de casi $1 millón. Casi $1 millón. Habían calculado mi valor hasta el último centavo. No era un padre para ellos, ni un viudo de luto por su esposa, ni un hombre con recuerdos y sueños. Era un activo financiero, un obstáculo para una ganancia inesperada. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que me dejó sin aliento. Observé cómo David metía la mano en su bolso de mensajero, el infame bolso, y sacaba un pequeño frasco de vidrio transparente. El líquido dentro era incoloro, de aspecto inocente, pero contenía el poder de la muerte. Mis manos, agarrando la cubitera, empezaron a temblar sin control. 2 gotas en su vino durante el brindis, indicó Charlotte con voz firme y precisa. Me aseguraré de que todos nos vean, nuestro pequeño brindis familiar. No podrá resistirse al gesto sentimental. El gesto sentimental. Se refería al Burdeos que me encantaba, a una añada específica que le había mencionado una vez, a una botella especial con la que me había sorprendido. Todo estaba tan meticulosamente planeado, tan cruelmente diseñado para explotar mis emociones. Sabía que alzaría la copa, brindaría por la memoria de Eleanor, por nuestro sueño compartido, completamente inconsciente de que con cada sorbo estaría dando la bienvenida a mi propio fin. Me retiré, con pasos silenciosos y la mente dando vueltas. La cubitera tintineó levemente al regresar a mi habitación, pero el sonido quedó ahogado por el estruendo en mis oídos. Mi propia hija, mi propia sangre, planeando envenenarme, verme morir, todo por dinero. No fue solo el asesinato lo que me horrorizó, fue la escalofriante determinación, la absoluta falta de humanidad, el profundo desprecio que le permitió ver mi muerte como un motivo de celebración. Mi hija me despreciaba tanto que me asesinaría. La realidad era un trago frío y amargo, mucho más agonizante que cualquier dolor físico que pretendiera infligirme. El peso del mundo parecía oprimirme. La escalofriante realidad del plan de Charlotte y David resonaba en mi mente. Si estás tan impactado como yo por esta traición, quédate conmigo. La historia está lejos de terminar. Asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte para estar al tanto de lo que sucederá. Dormir era imposible. Los sonidos de la noche hawaiana, normalmente tan relajantes, ahora parecían burlarse de mí. El suave chapoteo de las olas, el susurro de las palmeras, todo ello formaba parte de la aterradora repetición de la conversación de Charlotte y David. 2 gotas en su vino imitan perfectamente un paro cardíaco.
Casi $1.000.000. Las palabras me martillaban en la cabeza. Caminé de un lado a otro por la lujosa habitación del hotel, una jaula dorada, mientras mi mente repasaba a toda velocidad todas las opciones imaginables. La confrontación estaba descartada. Tenían veneno, una determinación implacable, y a juzgar por su insensible discurso sobre $1.000.000, no tenían absolutamente nada que perder. ¿Qué haría un asesino desesperado al verse acorralado? Mi primer instinto fue pedir ayuda. Seguridad del hotel, policía local, ¿pero qué diría? Mi hija y mi yerno planean envenenarme con un líquido transparente que simula un paro cardíaco. Frente a su acto de devoción familiar perfectamente coreografiado, me considerarían una turista anciana y confusa, quizá incluso con demencia precoz, una historia que Charlotte había insinuado sutilmente en conversaciones pasadas. Mis palabras serían recibidas con escepticismo, sus negaciones con indignación convincente. No, ese camino era un callejón sin salida. Entonces, el instinto de supervivencia, ancestral y puro, se desató. Escapar. Era mi única opción. No solo correr, sino huir sin ser visto, sin dejar rastro de sospecha de haber descubierto su monstruoso plan. Empecé a empacar, sistemática y deliberadamente. Dejé casi toda mi ropa, incluso mi camisa hawaiana favorita, tirada por la habitación como si tuviera la intención de regresar. Llevé solo lo esencial: mi pasaporte, mi billetera, los boletos de avión y la pequeña y desgastada foto de Eleanor que siempre llevaba. Me moví con una silenciosa urgencia. Cada roce de la tela, cada crujido del suelo, se amplificaba en el sofocante silencio de la noche. Exactamente a las 5:00 completé mi último y crucial paso. Garabateé una nota en el membrete del hotel, con letra intencionadamente temblorosa, fingiendo el pánico apresurado de un anciano. Llamada de emergencia del banco por cargos fraudulentos, decía. Tuve que tomar el primer vuelo a casa para solucionarlo. Te llamo desde Portland. La doblé con precisión y la deslicé por debajo de la puerta que comunicaba con su suite. La mentira era simple, creíble, y me hizo ganar horas preciosas. Probablemente no se moverían antes de las 8 p.m., sobre todo después de su conspiración nocturna. Los pasillos del hotel, normalmente bulliciosos, estaban inquietantemente vacíos a esa hora. Cada paso resonaba, como si delatara mi presencia. Contuve la respiración en el ascensor, con el corazón latiéndome frenéticamente contra las costillas, hasta que las puertas finalmente se abrieron al silencioso vestíbulo. El gerente de noche, benditos sean sus ojos soñolientos, apenas levantó la vista mientras murmuraba algo sobre un vuelo temprano. Un taxi esperaba afuera, con el motor al ralentí. «Aeropuerto de Honolulu, por favor», dije con una voz sorprendentemente firme. Leo, el conductor, era un hombre alegre y hablador, ajeno a la tormenta que me azotaba. Charlaba sobre las olas matutinas y los mejores lugares para desayunar, mientras yo, con la mirada fija en el retrovisor, calculaba el tiempo mentalmente. Si encontraban la nota a las 8:00 p.m., ¿cuánto tardarían en reconstruir mi desaparición? ¿En darse cuenta de que los cargos fraudulentos eran una artimaña? En el aeropuerto de Honolulu, la magnitud del edificio, la multitud, casi me abrumaron. Una oleada de pánico puro amenazó con envolverme. 4 horas. 4 horas agonizantes hasta el primer vuelo a Portland, mi ciudad natal. La espera se hizo eterna. Compré un boleto, con las manos temblorosas al entregar mi tarjeta de crédito, rezando para que no la marcaran. La agente de boletos, una mujer de rostro amable, trató mi repentina partida como un viaje familiar de emergencia rutinario, con un gesto comprensivo. El control de seguridad fue igual de directo. Mi única y ligera maleta no causó ninguna alarma. Era solo un pasajero más, una estadística en el interminable flujo de viajeros. Una vez instalado en mi asiento del avión, con el rugido de los motores como una manta reconfortante, mi mente pasó del terror inmediato de escapar al terreno más frío y complejo de la planificación estratégica. Huir no era suficiente. Huir de su trampa era solo el primer paso. Necesitaba más. Necesitaba pruebas. Necesitaba protección. Necesitaba garantías legales que hicieran añicos su cuidadosamente construida ilusión de inocencia y expusieran su depravación al mundo.
Pensaban que era un anciano senil. Me habían subestimado. Durante el vuelo de 6 horas, mis pensamientos fluían con una claridad escalofriante. Usaría sus propios métodos contra ellos. Convertiría su meticulosa planificación en su perdición. El viaje a Hawái debía ser mi fin, pero se convertiría en su comienzo. Mientras el avión iniciaba el descenso hacia Portland, con el familiar cielo gris en marcado contraste con el paraíso tropical del que acababa de huir, cogí mi teléfono. Respiré hondo y lo encendí. Casi de inmediato, estalló. Una cascada de llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto inundó la pantalla. Era Charlotte. Su nombre aparecía repetidamente. Un rayo de su pánico. Los revisé, con una satisfacción sombría instalándose en mi pecho. Era un campo de batalla de desesperación electrónica, un grito digital de furia y miedo. Ella lo sabía. Por fin lo sabía. Y eso, me di cuenta, era solo el principio de su ruina. En cuanto mi teléfono cobró vida en la pista, delató el pánico de Charlotte. La pantalla era un campo de batalla caótico de desesperación electrónica. 47 llamadas perdidas, 16 mensajes de voz, 23 mensajes de texto, todos de ella. Su fachada de control, cuidadosamente construida, se hizo añicos en cuanto se dio cuenta de que me había ido. Lo dejé sonar 2 veces más antes de contestar, permitiéndole un momento para sumirse en su frenética incertidumbre. «Papá, ¿dónde estás? ¿Qué pasó?» Su voz era estridente, con una furia apenas disimulada bajo una fingida preocupación. «Charlotte», dije con voz tranquila, casi cansada, manteniendo la mentira cuidadosamente urdida. «Alguien intentó usar mi tarjeta de débito en Seattle. El departamento de fraudes llamó a las 5 de la mañana. No tuve opción. Tuve que tomar el primer vuelo de regreso para solucionarlo». Hubo un momento de silencio atónito por su parte. Luego un cambio perceptible. Casi podía oír cómo giraba su mente, adaptándose a este obstáculo imprevisto. «Ay, papá. Dios mío. ¿Estás bien?» Estaba tan preocupada. David y yo fuimos a ver cómo estabas y vimos tu nota. Pensamos... Bueno, simplemente no sabíamos qué pensar. Su voz se suavizó, volviendo a su tono familiar y excesivamente dulce. «Gracias a Dios que estás a salvo. Aún podemos tener esa cena de despedida, ¿verdad? Cuando te sientas mejor». Claro. La naturalidad con la que cambió de actitud, integrando a la perfección mi emergencia en su plan original, me dio escalofríos. Su adaptabilidad era aterradora. Confirmó la urgencia de mis próximos pasos. No se trataba solo de protegerme. Se trataba de asegurarme de que ella nunca pudiera hacerle daño a nadie más. A la mañana siguiente, aún con el jet lag, pedí cita con el señor Davis, mi abogado de familia durante décadas. Era un hombre de integridad discreta, que había llevado el testamento de Eleanor y muchos de mis asuntos comerciales. Me senté frente a él en su despacho con paneles de roble y con gran pesar le expliqué que el carácter de mi hija, lamentablemente, me había decepcionado irremediablemente. No mencioné Hawái ni el veneno, todavía no. Simplemente expresé un profundo cambio de opinión respecto a mi patrimonio. Le pedí que redactara un nuevo testamento, uno que fuera irrefutable, legalmente inatacable y confidencial. Todo, le dije, absolutamente todo, al hospital infantil St. Jude. La idea de que Charlotte lo descubriera más tarde me produjo una triste satisfacción. Esa tarde me embarqué en una nueva forma de preparación. Mi casa, que antes había sido un refugio, ahora tenía que convertirse en una trampa meticulosamente planeada. Compré 4 cámaras ocultas, dispositivos pequeños y discretos que se mimetizaban con la decoración. Pasé horas aprendiendo su tecnología, con los manuales esparcidos por la mesa de la cocina, mi cerebro de 77 años absorbiendo cada detalle. Una cámara iba en la cocina, otra en la sala, una tercera en el comedor y una cuarta, estratégicamente colocada, cubría el recibidor. Estos serían mis testigos silenciosos. Mi investigación se extendió más allá de la electrónica. Mientras Charlotte y David, sin duda, estaban preocupados por mi inesperado regreso, yo investigaba metódicamente los venenos, sus síntomas y su detectabilidad. Me sumergí en revistas médicas e informes toxicológicos, tratando a Charlotte no como a mi hija Mika, sino como a una enemiga calculada.
Necesitaba comprender su arma para desarmarla por completo. Unos días después, el señor Davis confirmó que el Nuevo Testamento estaba presentado y era legalmente vinculante, y que su contenido estaba seguro. Fue una pieza crucial de mi defensa, un golpe silencioso y contundente contra su avaricia. Las llamadas diarias de Charlotte para ver cómo estaba continuaban, una especie de guerra psicológica disfrazada de preocupación familiar. Sin embargo, su voz ahora estaba cargada de un estrés creciente, y su alegría forzada se debilitaba con cada conversación. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntaba. «¿No estás muy cansado por el estrés del viaje? La investigación del fraude no te está afectando, ¿verdad?». Estaba buscando, desesperada por evaluar mi estado, para ver si seguía siendo un blanco fácil. Cumplí mi parte a la perfección, desviando sus preguntas inquisitivas con una charla inocente. «Un poco agotada, Charlotte, pero nada que una buena noche de sueño no arregle. Y el banco se encarga de todo. Tengo muchas ganas de volver a verlas». Me aseguré de enfatizar la parte de «tengo muchas ganas de volver a verlas», para asegurarle que la oportunidad de su cena de despedida seguía estando muy presente. «Sin duda deberíamos tener esa cena especial cuando regreses. Invito yo, por supuesto». El día antes de su regreso, revisé mi casa y probé todo el equipo. Las cámaras ocultas, hábilmente camufladas como objetos inofensivos, parpadeaban silenciosamente. La aplicación de mi teléfono mostraba las 4 transmisiones, con video y audio nítidos. Cada rincón de la sala principal estaba cubierto, cada palabra sería grabada. El escenario estaba listo. Me quedé en mi sala, mirando la casa silenciosa. Ya no era solo un hogar, era una fortaleza, una trampa cuidadosamente construida. Mañana, pensé, con una firme determinación asentándose en mi interior, mi hija aprendería que algunos números simplemente no cuadran. Los millones que imaginaba se evaporarían, reemplazados por algo mucho más condenatorio. El aire en el aeropuerto internacional de Portland era fresco y puro, un marcado contraste con el calor húmedo de Hawái. Me encontraba junto a la puerta de llegadas, sosteniendo un ramo de margaritas blancas, otro detalle cuidadosamente elegido en esta lúgubre producción teatral. Cuando Charlotte y David aparecieron, con el cansancio del viaje en sus rostros, se me endureció el corazón. Esbocé una sonrisa de bienvenida, la misma sonrisa inocente que había perfeccionado durante las últimas semanas. Charlotte se abalanzó sobre mí, abrazándome con un abrazo que parecía menos el de una hija y más como si me apretaran un contrato comercial. Su tacto despertó un alivio desesperado, una clara señal de que creía que su plan aún era viable. David, una sombra tras ella, apretaba contra el pecho su omnipresente bolso bandolera negro, mientras sus ojos recorrían nerviosamente la concurrida terminal. «Papá, qué bien que estás bien», exclamó Charlotte con una preocupación teatral en la voz. «Estábamos muy preocupados por ti». «Solo un poco alterado», respondí, manteniendo mi excusa con soltura. «Parece que alguien intentó usar mi tarjeta de débito para una compra de $3,000 en Seattle. Por suerte, el departamento de fraudes bancarios lo detectó. Tuve que volver corriendo para solucionarlo todo». Incluso solté una risita cansada. Los hombros de David se relajaron visiblemente. La mención de una pérdida financiera relativamente pequeña, apenas $3,000, debió ser un bálsamo para sus nervios de punta. Creía que estaba absorto en una pequeña molestia, completamente ajeno al plan millonario que habían orquestado. Su alivio era palpable, una silenciosa confirmación de sus insidiosas intenciones. Cuando Charlotte llegó a mi entrada esa misma tarde, se volvió hacia mí, con una sonrisa un poco menos forzada. «Bueno, a pesar del desvío inesperado, deberíamos celebrar nuestro maravilloso viaje, papá. Fue realmente especial». «Sí», asentí, como si acabara de ocurrírseme. «Una cena de despedida como Dios manda. Es una idea excelente. Mañana por la noche, quizás, algo especial en casa, con buena comida y una buena botella de vino». Observé la reacción de David. Se removió incómodo y asintió rápidamente, casi imperceptiblemente. Una comida cara sin duda justificaría abrir un vino de calidad, lo que hacía aún más creíble el gesto sentimental. «Puedo cocinar la receta favorita de salmón de Eleanor», añadí, clavando el último clavo en su ataúd de expectativas, que ellos mismos habían construido. Después de que se marcharon, prometiendo volver a las 7 en punto de la tarde siguiente,
Comencé los preparativos finales. Caminé por mi casa en silencio, cada paso con deliberación. Revisé las cámaras invisibles, accediendo a la señal en mi teléfono. El video era nítido, el audio, nítido. Cada rincón de la sala principal estaba bajo vigilancia, listo para dar testimonio. Entonces hice la llamada. No al 911, todavía no. Marqué la línea de no emergencias de la comisaría local. Soy Arthur Davis. Comencé con voz tranquila y firme. Necesito hablar con el sargento Miller, si está disponible. Es una situación bastante inusual. El sargento Miller era un oficial experimentado al que había conocido en eventos comunitarios locales. Le expliqué mi situación concisamente y sin exageraciones. Sargento, concluí, tengo pruebas en video de mi hija y mi yerno planeando mi asesinato. Mañana por la noche planean llevarlo a cabo durante la cena, con veneno. Tendré pruebas en video de su intento. Necesito una unidad de patrulla en espera, discretamente, cerca de mi casa. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Señor Davis, dijo finalmente el sargento Miller con voz cautelosa, esa es una acusación muy grave. ¿Tiene pruebas tangibles? Sí, afirmé. Grabaciones de sus conversaciones en el avión y grabaciones más recientes de ellos discutiendo los detalles. Puedo enviarte un enlace seguro al almacenamiento en la nube ahora mismo. Quiero que los pillen con las manos en la masa, sin dudar de sus intenciones. Tras unos tensos minutos de verificación, el tono del sargento Miller cambió. Entendido, señor Davis. Tendremos una unidad en posición. Manténgase a salvo y mantenga la comunicación si es posible. La noche siguiente, a las 7 en punto, llegaron Charlotte y David. Charlotte llevaba una botella de Burdeos caro, un eco cruel del vino que pretendía envenenar. David, por supuesto, llevaba el omnipresente bolso bandolera negro, un cómplice silencioso. Los recibí en la puerta, con el viejo delantal de Eleanor puesto, cuyo descolorido estampado floral era un escudo contra sus engaños. Bienvenidos, bienvenidos, canté alegremente, acompañándolos a la sala. La cena estará lista en unos 20 minutos. David, ¿serías tan amable de abrir esa preciosa botella de vino? Necesita respirar. Observé cómo David, visiblemente aliviado de seguir adelante con el plan, tomaba la botella. Por supuesto, Arthur, dijo, y luego, con la mirada fija en Charlotte, la llevaré al comedor. Se dirigió a la mesa con la bolsa negra aún aferrada en la mano izquierda y la botella de vino en la derecha. Mis cámaras, silenciosas e invisibles, esperaban su momento. El escenario estaba listo para su última y condenatoria actuación. Estaba en la cocina, preparando con cuidado el salmón asado perfecto en una bandeja. El rico aroma impregnaba el aire. Sin embargo, mi mirada estaba fija en el reflejo de la ventana de la cocina, que ofrecía una vista clara del comedor. Desde allí, observé a David. Se movía con una facilidad casi experta, sacando el pequeño frasco transparente de su bolso bandolera negro. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos permanecían firmes. La cámara del comedor, lo sabía, captaba cada horrible detalle. Lo vi dosificar 2 gotas en mi copa de vino con precisión científica, sin vacilación ni remordimiento en sus movimientos. Luego tapó el frasco, lo guardó en su bolso y vertió el resto del vino en la copa con una naturalidad exagerada, como si simplemente la llenara para un invitado. Me envenenó con la intensidad emocional de quien sazona una sopa, completamente indiferente a la vida que estaba extinguiendo. Mis manos, ocultas a su vista, temblaban levemente al recoger la bandeja de salmón. Era el momento, el acto final de su actuación, y el mío. Entré al comedor. El leve tintineo de los cubiertos era el único sonido, aparte del suave murmullo de la voz de Charlotte. Ya estaba sentada. Su rostro era una máscara de cortés expectación. Mi copa envenenada, un cáliz de cristal lleno de muerte, estaba más cerca de mi silla. «¡Ah! ¡Qué rico se ve el salmón, papá!», exclamó Charlotte, con los ojos brillantes de anticipación, no por la comida, sino por el momento que creía que se acercaba. «Gracias, querida», respondí, colocando la bandeja sobre la mesa. A Eleanor siempre le encantó esta receta. Tomé asiento, colocándome con cuidado para que mi teléfono, apoyado sobre la mesa, los viera a ambos sin problemas. Charlotte levantó su copa. «Por nuestro maravilloso viaje y por la familia», brindó,
con los ojos brillando con un triunfo cruel. Levanté mi vaso, el frío cristal contra mis dedos. Mi mirada se cruzó con la suya. Por un instante aterrador, consideré beberlo, solo para ver la conmoción, el pánico, el horror naciente en sus rostros. Pero no, eso no era justicia, era locura. En cambio, dejé el vaso. En realidad, dije con un tono ligero, casi caprichoso, antes de brindar, déjame conseguir la cámara. Eleanor habría querido fotos de nuestra última cena familiar. La palabra último quedó suspendida en el aire, como una campana que sonaba a advertencia. La sonrisa de Charlotte se desvaneció. Un destello de inquietud cruzó su rostro. David se quedó paralizado, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Saqué mi teléfono, que ya estaba grabando, y los apunté directamente, con un ojo silencioso y sin pestañear. ¿Saben? Continué, con la voz perdiendo su tono caprichoso. He descubierto algo muy interesante en Hawái. El rostro de Charlotte palideció por completo. Sus ojos se abrieron de par en par con una repentina comprensión. David, con el cuerpo rígido, bajó lentamente su copa. Escuché una breve conversación. Continué con voz clara y firme. Junto a la piscina, sobre veneno, herencia y la mejor manera de fingir un infarto en un anciano. Observé sus reacciones, el lento desmoronamiento de su compostura cuidadosamente construida. ¿Quieren que les ponga la grabación? Es muy vívida. La silla de David se raspó violentamente hacia atrás mientras se ponía de pie de un salto, con el rostro pálido y cadavérico. Charlotte se quedó mirando fijamente, con la mandíbula desencajada. Verá, continué, señalando la mesa. Su plan fue meticuloso. El vino específico, el brindis sentimental, el momento preciso. Mi mirada se posó en mi copa de vino. Incluso las 2 gotas de esta sustancia de acción rápida que simula un paro cardíaco. ¿Examinamos qué hay ahí dentro o prefieren explicarse primero? La compostura de Charlotte se quebró por completo. «No puedes probar nada», gritó con la voz desgarrada por el terror. «Eres un viejo paranoico. Nadie te creerá». Levanté mi teléfono. La pantalla mostraba las transmisiones en vivo de las cámaras ocultas en el comedor, la cocina y la sala. «De hecho, Charlotte», dije, mi voz interrumpiendo su histeria, «estas 4 cámaras ocultas grabaron a David envenenando mi vino hace 20 minutos. Y sus voces, grabadas desde Hawái, hablan con total claridad de mi asesinato. El motivo, el método, el momento, todo». David, al ver que el juego estaba realmente decidido, se desmoronó. «Charlotte, tenemos que correr», jadeó, abalanzándose desesperadamente hacia la puerta. «No hay escapatoria ante los cargos federales, David», dije con calma, con voz autoritaria. «Conspiración para cometer asesinato. Intento de asesinato. Eso conlleva una condena bastante larga». Charlotte, con el rostro desencajado, cayó de rodillas, agarrándose a la pernera de mi pantalón. «Papá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacerme esto». Las lágrimas corrían por su rostro, una grotesca parodia de tristeza. La miré con el corazón hecho una piedra. «Mi hija», dije con voz desprovista de emoción, «murió en Hawái cuando la oí planear mi asesinato». Entonces levanté la mano, una señal silenciosa. En cuestión de segundos, la puerta principal se abrió de golpe y el sargento Miller, acompañado de 2 oficiales uniformados, entró en el comedor. Se leyeron los derechos Miranda, palabras que contrastaban marcadamente con el elegante ambiente. El frío clic de las esposas resonó en el repentino silencio. Charlotte soltó un grito gutural, un sonido de rabia y desesperación puras y sin adulterar. David guardó silencio, con el rostro completamente derrotado. Mientras se los llevaban, Charlotte giró la cabeza, con los ojos encendidos de odio. «Morirás solo ahora, papá», gritó con la voz entrecortada. Simplemente negué con la cabeza. «Mejor sola», respondí con voz firme, «que asesinada por mi propia hija». Los oficiales los escoltaron fuera, dejando un silencio escalofriante tras ellos. Volví a sentarme, con el aroma a salmón aún impregnando el aire. Tomé un tenedor y le di un mordisco. Estaba perfectamente cocinado, tierno y sabroso. Fue, me di cuenta, la mejor comida que había tenido en meses. 2 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Mi testimonio fue directo, objetivo
y absolutamente devastador. Las grabaciones, el vídeo, los informes toxicológicos del vino, todo pintaba una imagen innegable de asesinato premeditado. Charlotte fue condenada a 12 años, David a 15. Cuando cayó el mazo, sellando su destino, sentí una profunda sensación de justicia, no de venganza. Mi Nuevo Testamento, en el que legaba todos mis bienes al Hospital Infantil St. Jude, se hizo público. Fue un legado con propósito, un último acto de amor no por mi propia sangre, sino por quienes realmente lo necesitaban. Estaba solo, sí, en la tranquilidad de mi hogar, pero el silencio ya no era sofocante. Era un lugar apacible, no lleno de fantasmas, sino de la serena dignidad de una vida recuperada.